Hoy en el Ángelus allá en Roma, pues elevado estas oraciones especialmente por nuestro país, a fin de que podamos todos pues salir, hacer el esfuerzo para salir de esta crisis política en la cual nos encontramos. Y el Papa ha subrayado pues la responsabilidad de todo el pueblo, pero sobre todo de los dirigentes políticos, para que en un mutuo reconocimiento y en la búsqueda de la verdad y en un diálogo abierto, pues se puedan encontrar soluciones justas y pacíficas para la situación actual. En esa misma línea, la Conferencia Episcopal Venezolana publicó un comunicado el día 17 de abril, en el cual pues abogamos también por esa misma solución pacífica. Es importante que haya un reconocimiento mutuo de las partes, que no haya enfrentamientos, especialmente entre el pueblo venezolano, el pueblo de a pie, y que el asunto se resuelva pues en base a la verdad y a la justicia. También queríamos consultarle el papel que juega además la Iglesia Católica en vista de la cantidad de feligreses de la Iglesia Católica que existen en Venezuela en este momento, no solo para el llamado a la paz, a justamente encontrar esos caminos de paz por parte del pueblo, sino también a la mediación que quizás la Iglesia Católica pudiera hacer en este momento entre las partes, justamente para encaminar de una manera pacífica esta coyuntura. Sí, en ese comunicado que nosotros emitimos el pasado 17, pues la Conferencia Episcopal, la Presidencia de la Conferencia Episcopal y la Conferencia Episcopal como tal, pues se ofrece como una especie de elemento de mediación para propiciar ese diálogo. Y eso va en la línea de lo que ha sido pues siempre la conducta del episcopado en los últimos 30, 40 años, ¿no? Nosotros buscamos siempre la paz del país y que todos los venezolanos nos entendamos y nos sintamos y vivamos como hermanos, miembros de un solo pueblo. Justamente ambos líderes, tanto el presidente Nicolás Maduro como Enrique Capriles Radonsky, hacían un llamado al diálogo, quizás con algunas diferencias en cada uno en el medio de su discurso. ¿Cuál es la opinión que le merece a la Iglesia Católica que en medio de esta coyuntura se sea el llamado al diálogo, a conversar quizás, a pesar de que actualmente pues quizás no se da el reconocimiento o no se ha dado el reconocimiento de las partes por ahora, pero ese llamado al diálogo, ¿lo ve la Iglesia como un buen inicio? Yo creo que sí, y creo que hay que poner manos a la obra, es decir, hay que dar los pasos necesarios para que ese diálogo se dé. Tiene que ser un diálogo abierto, un diálogo, digamos, sin presiones, un diálogo en que haya el reconocimiento mutuo de las partes, en el sentido de que hay dos sectores del país. El país está, digamos, polarizado en dos grandes grupos y es necesario que los líderes de esos dos grandes grupos pues se entiendan, no dejando a un lado las convicciones de cada uno, pero sí para buscar la unión, para buscar el encuentro, para buscar una salida a situaciones que puedan derivar después en problemas más graves. Con respecto a esto, la Conferencia Episcopal en este documento pues hizo un rechazo muy fuerte a la violencia, que tenemos que descartarla. Todas las personas tenemos que descartarlas, no puede haber amenazas. Yo vi una foto de una amenaza en un hospital donde decía que si hay un saboteo haremos desaparecer a los saboteadores. En fin, ese tipo de amenazas, eso hay que descartarlo. Nosotros no podemos vivir con esa violencia tan terrible dentro del corazón. Juan Pablo II, y en esto continuó Benedicto XVI, y pareciera que también es el espíritu del Papa Francisco, inició una especie de reconocimiento de las otras religiones. Esto podría servir de ejemplo quizás para lo que se está viviendo actualmente, que a pesar de las diferencias que pueda haber, por ejemplo, en este caso, entre cada una de las religiones, pues hacer prosperar o hacer hincapié en las igualdades, en las cosas que tienen en común, más que en las diferencias. Claro, y esto en el campo político aquí en Venezuela pues significa que se reconozca que existen esas personas que tienen una opinión distinta y que democráticamente tienen los mismos derechos constitucionales, los mismos derechos civiles, sociales y políticos que tienen los seguidores del oficialismo, los tienen también los seguidores de la oposición. De manera que es necesario que se comprenda eso y que todos nos sintamos
conciudadanos, miembros de un solo pueblo y que gozamos todos de los mismos derechos civiles, sociales, políticos y económicos que consagra la Constitución Nacional. Cardenal, tal como usted decía, el Papa Francisco no solo se dirige a los líderes, sino también a la población venezolana. ¿Cuál es el llamado de usted como arzobispo de Caracas y además como autoridad visible de la Iglesia Católica en nuestro país y también la bendición para el pueblo? Bien, el llamado es a que todos los venezolanos pues tengamos conciencia de que somos parte de un mismo pueblo, de una misma nación, que tenemos que respetarnos todos, hay que respetar la opinión del vecino, hay que respetar la opinión del que piensa distinto, hay que procurar dejar a un lado la pasión política, que muchas veces pues es muy fuerte y puede llevar a acciones negativas. En ese sentido, pues, el llamado es a eso, a que nos unamos todos, que vivamos todos como hermanos, que sintamos todos que Dios es nuestro Padre y que todos somos hermanos. Y por supuesto, al igual que el Papa Francisco, pues elevo mis oraciones por nuestra patria, por nuestra querida Venezuela, por todos los venezolanos, para que el Señor nos ayude a buscar por los caminos del diálogo y del respeto esa paz tan importante para que todos podamos ir adelante y cada vez ser un país mucho mejor. Bien, escuchaban entonces ustedes al cardenal Jorge Urosa Sabino, arzobispo de Caracas, a propósito de las palabras que en el día de hoy en el Ángelus el Papa Francisco refería a nuestro país en medio de este momento.